Buenas noches, oyentes de Leyenda hasta el amanecer, en esta noche dedicada a Miguel Delibes. Evidentemente no podíamos entrevistar para este programa a Miguel Delibes, pero pensando en a quién traer esta noche, hemos dado con un autor que sigue un poco esa misma línea de escribir sobre lo natural, sobre la conexión con la tierra, sobre el campo, y además un autor extremeño, una tierra que Miguel Delibes amaba mucho. Buenos días, Pedro Parrina. ¿Te puedo llamar Pedro Parrina o cómo quieres que Sí, te presente? sí, Pedro Parrina, sí. Perfecto. Es el mote de mi familia, Parrina, o Pedro Moreno Parrina, pero vamos, Pedro Parrina me conoce la gente. Bueno, Pedro, tú eres escritor y sigues un poco esta línea, ¿no?, de la que hemos hablado. Exactamente. Y el otro día cuando me planteaste esto del podcast, pues yo intenté establecer una relación con Miguel Delibes, de por qué. Y casualmente he descubierto esta semana que yo la primera vez que fui a un teatro fue a Cáceres, al Gran Teatro de Cáceres, con 14 años, sin decirle nada a mis padres, y fui a ver a Lola Herrera. No recordaba la obra hasta que hoy, esta mañana investigando, resulta que fue 5 horas con Mario. Muy bien, Solo o sea, recuerdo... hay quien se escapa para ir a la discoteca, tú te escapas para ir al teatro. Sí, Bien. era muy extraño irme a 100 kilómetros sin decirle nada a mis padres a ver una obra de teatro. Yo quería saber cómo era eso de que una persona representara una obra escrita. Y recordaba que era un monólogo. Solamente sé que estaba Lola Herrera solamente en el escenario. Y fue 5 horas con Mario. Y luego, bueno, pues ¿Qué edad sí, tenías entonces? ¿14 más? 14 años. 14 años. Además, aproveché, creo, no recuerdo, sé que les mentí porque tenía que hacer noche en Cáceres por el horario del teatro. Y no recuerdo si fue que fui a comprar unos libros a la librería Minerva, en la plaza de Cáceres, no sé si existe, y para estudiar segundo de BUP a distancia. Y me quedé a ver la obra de teatro de Miguel Delibes. Recuerdo que me impactó mucho aquello de ver a una actriz representando. Yo quería saber cómo era eso. y luego, bueno, pues lo que conocemos todos, Los Santos Inocentes, que me impactó muchísimo esa obra. Me parece Bueno, esa una es gran... una obra que para todos los extremeños es una obra clave, ¿no? Sí. Y hay otra obra de Miguel Delibes que también investigando, digo, que yo no sabía que era de él, pero también que fue El disputado voto del doctor Cayo. Disputado voto del señor Cayo. Del Es señor eso. Cayo. Ese. Me impactó mucho porque yo en aquella época, no sé cuándo se puso eso, eso fue la película, no el libro. Sí. Me impactó porque yo no tenía ni idea de política. Y entendí un poco los tejemanejes de la política a través de esa película. De Y todas formas, aunque me digas que ha sido casual ahora esta semana que has visto la conexión con Delibes, ¿has visto la conexión de esa obra o de esa anécdota concreta? sí, Porque tú ya tenías conexiones con Delibes. sí, a ver, me gusta mucho reflejar el habla popular de mi tierra, sobre todo de la zona de las Villuercas, de Logrosán, de lo que más o menos yo conozco. Y eso tiene una razón para mí, yo siempre lo he pensado. Mi padre tenía un bar en la Plaza del Pueblo, en Logrosán. Entonces era un bar que al estar en la Plaza del Pueblo, gente culta, la gente rica, de hecho, durante un tiempo decía que era el bar de la gente rica, y gente de clase social más baja. Entonces, a mí, yo siempre he tenido mucha conexión con la gente mayor. Y claro, yo tendría, pues eso, 10 años, 11 años, 12 años, cuando yo estaba encargado del bar. Y me llamaba mucho la atención la forma de hablar de la gente, de opinión, de hablar, de diferentes clases sociales en el Sí. pueblo. O sea, los personajes que aparecen en Los Santos Inocentes, yo prácticamente los he conocido a todos. Creo que eso en los años 70 era muy normal. Yo he conocido a muchas régulas y azarías y pacos, y también a los Bueno, señoritos. y ahora, aunque no sea tan normal, hay Sí, todavía algo parecido. sí, exactamente. Hay con otra, no sé cómo decirte.
a otros niveles, Mm. pero la esclavitud, la subordinación, esa consentida de que se Ujú. habla en el libro, yo creo que aún permanece, claro, de diferentes formas, de distintas formas. Pero yo, por ejemplo, Eh, pues sí que he conocido a las Zarías, no voy a decir nombres, pues se llamaba Pepe, en mi pueblo. mm. Sí, en casi todos Re, los pueblos hay uno. sí, claro, pero este, por ejemplo, iba mucho a mi bar. Había un señor que se llama el señor Ramón, que era zapatero en mi pueblo, que iba mucho al bar de mi padre. Y a mí me llamaba mucho, pues claro, era zapatero, tenía mucho contacto con la gente y te decía frases y te decía palabras que a mí se me quedaban, me impactaban. O sea, a mí los refranes, los dichos y las palabras extremeñas, las formas de dirigirse a la gente, pues siempre, y luego ya con el tiempo, pues fui anotándolas así en Word y en el ordenador, en el móvil, y poco a poco me iban surgiendo historias. Y un poco así es como surgió esta forma de expresarme. Y luego Claro, también, tú, claro, la gente... Sí, no, te iba a decir, para situar a la gente que, claro, tú eres de Logrosán, que Logrosán es un sí, pueblo que está en la comarca de las Villuercas, cerca de Guadalupe, que a lo mejor es una zona que le suena más a la gente, pero un pueblo como muy, muy perdido, ¿no? Con malas conexiones en esa época para ir a la ciudad y tal, y me imagino que eso también daba pie a situaciones más como las que estamos hablando. sí. Incluso era un pueblo muy rural. Incluso Guadalupe, que ahora actualmente es muy conocida, pero en aquella época pues tampoco era tan conocida. Esa zona siempre ha estado muy olvidada. No, iba a decir que yo recuerdo que yo, bueno, aunque lleve aquí a Extremadura por bandera, yo no soy extremeña, yo llegué hace 20 y pico años a Extremadura y yo recuerdo que me sorprendió mucho en Cáceres capital, o sea, era una capital de España y eran los años 90 y a mí me sorprendió mucho que había en los bares, pues sí, había señoritos con botas de montar Sí, tomándose un café y un señor limpiándole las botas. Y esto sí. estamos hablando de los años 90, seguramente sepas hasta lo que estoy hablando. Entonces, en un pueblo y más atrás, me imagino que el contraste tenía que ser brutal. Sí, el contraste era muy grande. También te digo, aparte de mi padre tener el bar, también tenía carnicería y servicio de alimentación. Y mis Ujú. hermanos mayores iban con una furgoneta una vez por semana a vender por los campos de los alrededores, que eran muchos kilómetros. Y a mí aquello me impactaba muchísimo. Ahí yo conocí gente viviendo en chozos. O sea, en chozos como, o sea, sin agua, sin electricidad, sin televisión. Algunos tenían radio. O sea, y luego yo también he ido a clase hasta octavo y primero de BUP con la gente que vivía en el campo, que los transportaban todos los días en autobuses. Entonces, esos contrastes por una parte de gente del campo y por otra había también gente rica, o sea, gente muy pudiente. Esos contrastes a mí siempre me han llamado mucho la atención y es precisamente lo que se refleja en Los Santos Inocentes. Ujú. Y, y bueno, pues a través de... Yo siempre he sido una persona, un tío muy curioso, me han interesado muchísimas cosas y con el tiempo pues empecé a escribir para mí, o sea, principalmente para mí y luego para los más allegados, para la familia. Y yo pues me expresaba como nos expresamos en el pueblo. Y bueno, pues luego poco a poco vi que iba gustando a los amigos y tal. Y bueno, ya sabes tú lo que me costó editar el primer libro. Tenía mucho miedo, me daba muchísimo miedo. Pero bueno, contento, la verdad es que Porque bueno, contento. no es directamente un castúo o un extremeño, pero No, sí que intentas poner en valor el habla local. siempre, sí, siempre lo he intentado. Escribo como tal y como nos expresamos nosotros. Me gusta mucho el castúo, pero creo que es muy difícil. Más diríamos el extremeño. Claro, Porque, no, no, si el castúo me consta que es muy difícil de hablarlo y de entenderlo. sí. Ahora mismo, en cambio, bueno, se ha considerado siempre esta manera de hablar quizá un poco asociada a las clases más bajas y tú lo que intentas es extenderlo a todo el mundo, ¿no? Exactamente. Es que yo siempre he pensado, bueno, que además te lo comenté,
que hay una frase de Miguel Delibes que yo siempre se me quedó grabada, que dice que el pueblo es el dueño de la lengua. Y creo que aquí, en cuanto al extremeño, desde que hemos ido a la escuela, siempre nos han enseñado el castellano. Pero yo sí que notaba decir, bueno, porque a mí me enseñan, que a mí me gustaba, o sea, me encanta el español, no el castellano, pero ¿por qué no nos enseñan también la forma de hablar de nosotros, que es muy peculiar y tiene sus características? Y bueno, aunque hay muchas diferencias entre el norte, el sur y la zona centro en Extremadura, creo que se podía crear, me parece que fue considerada, a ver, como lengua a proteger por el Consejo de Europa en 2018 y que se creó un órgano que es el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y creo que por ahí se podrían hacer muchas cosas porque hay otras lenguas en España, que no me voy a referir a ninguna en concreto, pero que creo que hoy en día están siendo más utilizadas es porque ha habido una implicación política, no solamente política, sino de universidades para que eso se proteja y la gente pueda utilizarla. Y creo que también el extremeño, si se hiciera algún tipo de diccionario, gramática o se aunaran criterios, yo creo que la gente podría utilizarla. Por supuesto, hay mucha diferencia entre lo que es castúo, que pues, sería difícil que la gente hablara castúo. Pero sí extremeño, yo creo que sí. Bueno, ahí queda dicho, va a ver si alguien en la Universidad de Extremadura nos está escuchando. Y tu manera de aportar a esta causa es mediante tus libros. Tú tienes uno publicado que se llama Verde, Blanco, Negro, como los colores de Extremadura, y que tiene textos que lo que hablábamos, ¿no? No es directamente castúo como tal, pero que sí que hay textos en extremeño o en un hablar muy local, sobre todo de tu zona, de Logrosán, y luego otros trabajos más que están en proceso y de los que no sé si se puede hablar, ¿no? Cuéntanos un poco tu obra. A ver, yo tengo varios textos. Yo prefiero decir que escribo en extremeño, porque en el castúo no me atrevo. O sea, lo mío no es castúo ni se acerca. Es un habla popular, un lenguaje coloquial, y sí que cada vez poco a poco más voy conociendo el castúo. A ver, pues yo tengo varios escritos, relatos y poemas en extremeño, que además han tenido mucho éxito en redes sociales. Un éxito enorme. Sí, Más de lo que... se hicieron virales. Además, tenemos aquí una anécdota, ¿verdad?, sobre eso. Se hicieron virales, pero sin mencionar al autor y tuvimos que reclamarlo. Sí, exactamente. Sí, eso fue el año pasado. El año pasado, creo que fue por el Día de Extremadura, que se llamaba Cuestionario de Extremeñidad, que aparece en el libro. Es un relato que aparece en el libro. Y es impactante porque luego la gente cuando lo lee, a mí lo que me gusta es que me digan, ay, qué bonito recordar estas palabras, que se lo voy a enseñar a mis hijos, se lo voy a enseñar a mis nietos, porque así hablábamos antes. Y eso creo que es lo que yo persigo. Un poco sacar del baúl esa forma de expresarse y esas palabras que yo siempre las he escuchado. Hombre, ya cada vez las escucho menos. Pero, por ejemplo, yo cuando me junto con mi familia, con mis amigos, a mí me gusta recordar todas esas formas de expresarse de los extremeños. Y es lo que he intentado. Este año, por ejemplo, pues se publicó en Canal Extremadura un relato también en esa línea que se llama Extremeñismo, que también se hizo viral. Y lo que me comentaba, si se podía hablar o se podía hablar, bueno, yo creo que hablar tampoco voy a desvelar nada. A raíz del éxito que tuvo en redes sociales el cuestionario, el extremeñismo, cuestionario de extremeñidad, el refranero extremeño también que he escrito, con aportación solo prácticamente de los que yo recordaba y con aportación de gente de Facebook, pues me hicieron una propuesta en Canal Extremadura Radio para escribir un cuento de Navidad extremeño. El proyecto en principio era muy grande, a mí un poco me asustó al principio, pero yo soy mucha para adelante, dije, yo lo voy a intentar. No sé bueno, si se puede desvelar algo porque es súper bonito como lo estás planteando, pero no sé si se puede decir. pues en realidad, a ver, yo envié el cuento a Canal Extremadura porque la idea es radiarlo a primeros de diciembre en un especial de Navidad.
y a ellos les ha encantado. No sé al final cómo terminará, porque claro, yo entiendo que lo tienen que adaptar a la radio y por temas del COVID les están poniendo problemas para que se junten todos en un estudio y todos los personajes. Entonces no sé al final cómo lo harán. Oye, aquí Desvelar, estamos radiando tú en tu casa y yo en la mía, o sea que si se quiere se puede. sí, pero en este caso no sé cuántos personajes salen en el cuento, pero me parece que son unos 8 o 9 personajes, entonces no les van a permitir unirse. Entonces decían de grabarlo aparte y luego hacer un montaje, no sé cómo lo harán. Bueno, el proyecto inicial era representar el cuento en un teatro. No sé si estoy hablando demasiado. Era representar el cuento en un teatro y grabarlo y luego emitirlo en Canal Extremadura Radio y Televisión. Pero lo del teatro creo que va a quedar aparcado definitivamente porque es muy complicado. Es Bueno, muy complicado. ya que nos ponemos bocazas, eh, lo bonito de este cuento, aparte del habla extremeña, es que además has cogido elementos de la cultura Sí, regional y has caracterizado los espíritus de la Navidad presente, pasada y futura como personajes típicos sí. extremeños, Personaje, eso del sí, folclore. exactamente. Sí. Esa era mi idea. Yo me hice una idea al principio de lo que quería y era utilizar personajes mitológicos y personajes conocidos que yo siempre había escuchado de pequeño y otros que he conocido desde ya cuando era mayor. Y luego contar una historia a través del cuento, precisamente contar la historia de la utilización del lenguaje coloquial. O sea, lo que yo te contaba al principio, las diferentes versiones de cómo se expresaban uno y cómo se expresaban otro, expresarlo también y que se quedara claro en el cuento. Y creo que al final lo he conseguido. Y luego también otro propósito era que el final no fuera exactamente como el cuento de Navidad de Dickens, sino que impactara un poco, que llamara la atención, dejar un mensaje. Y creo que el cuento tiene su mensaje, un mensaje extremeño. Bueno, Y hasta ahí. que igual que, no eso, que igual que en todos tus libros, al final lo que intentas es reivindicar. Estamos un poco asociados en Extremadura a, bueno, no sé si te acuerdas que hubo una campaña hace años una campaña no sé si muy acertada, que decían de cara al turismo, ponía no seas cateto, ven a Extremadura. ¿Te acuerdas de No, no, eso? no, Bueno, no lo recuerdo. pues eso, estamos un poco con ese San Benito de que se asocia pues la cultura, el habla, tal, a estratos sociales más bajos. Entonces tú intentas reivindicar siempre en todos tus Sí, escritos eso. es que yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error. Es cierto, pero creo que es una forma de verlo errónea. Hombre, quizás me equivoque. Yo llevo ya muchos años sin vivir allí, aunque voy varias veces al año, pero el desconocimiento, yo creo que los extremeños tenemos, también porque hemos emigrado mucho, pero creo que falta bastante cultura. Cultura y valorar la cultura que ya tenemos. Y precisamente dentro de nuestra cultura y lo que debemos proteger está nuestra lengua y nuestra forma de expresarnos. Creo que eso es importante. Hay gente que se acompleja incluso, ¿no? Sí, es que a mí fue un caso que a mí me pasó siempre. Yo con 17 años me marché de allí, me fui a trabajar por España y me he recorrido toda España trabajando. Por ejemplo, pues a mí me decía pues algunas palabras, ¿no? Palabras como yo digo. Y a mí, a mí no me avergonzaba, a todo lo contrario. A mí me enorgullecían que supieran que era extremeño por mi forma de expresar y por mi forma. En un principio sí que hubo alguna vez cuando vine a Madrid que dije, igual no me expreso bien, no me expreso como soy. Y sí, por supuesto que cambias cosas y cambias algunas, o sea, algunos palabras nuestros que yo utilizo, pues los cambié, porque la gente no los entendía. Pero creo que tenemos una cultura muy importante, las costumbres, la historia, y yo creo que debíamos de reivindicarla y protegerla. Y entre ellas está la lengua, porque creo que no es un problema del pueblo, es un problema de que en las escuelas siempre se ha enseñado el castellano
y el castellano de más puro. Sí, el normativo. Sí, Y hay exactamente. muchos castellanos. Sí, sí, no, pues yo no estoy en contra de eso, pero también, Sí. oye, yo creo que tenemos unas características. Por ejemplo, yo nunca oigo decir a alguien en mi tierra, he comido, he comido. No, sí, he comido, he bebido, está chispado. La D final siempre la eliminamos. Y si con Sí, nosotros, sí. cuando hablamos entre nosotros, no nos damos cuenta, pero yo jamás, muy pocas veces, tienes que ser muy culto para terminarlo en castellano, soplado o juntado, no sé, he juntado. Bueno, no es cuestión. No sé si es cuestión de cultura, a mí me sale porque yo todavía tengo eso, que no soy extremeña de Claro, nacimiento y todavía me salen los participios en ado. claro, Y además exactamente. alguna vez se han cachondeado de mí, que me dicen que soy muy finolis por hablar así. Sí, bueno, eso también solía pasar. Pero yo creo que hay unas ciertas normas que yo últimamente estoy investigando sobre eso y empecé a Mm, hacer un diccionario extremeño. Y mm. tenemos unas características muy especiales que yo creo y unos verbos que solamente utilizamos allí, palabras que solamente utilizamos en Extremadura. Y creo que eso habría que conservarlo, aunque sea Venga, de forma dinos, escrita. dinos algunas, porque claro, lo de eco mío a cualquiera que esté por debajo de Madrid le suena natural. Entonces, Sí, algo más típico extremeño. por ejemplo, a mí me gusta mucho el verbo vagar. Va. No me ha vagado, es que no me Es vaga que no me ha hacer esto, dado. no, que no tengo tiempo. Mm, El verbo, como yo digo, el verbo vagar. Es que no me vaga, va. no tengo tiempo a hacer eso. Pero no sé, hay tantas, a ver, por ejemplo, acostiparse. Acostiparse, me ha constipado. Yo siempre lo he escuchado de pequeño. Es que es constiparse. Claro. Asfixiar, asfixiar, o sea, asfixiar, pues no, asfixiar. Por ejemplo, otro que tengo aquí, afijar. El verbo afijarse, que es ver, mirar, observar. Afíjate bien lo que estás haciendo. Pues yo solo lo escucho normal, pero no es fíjate bien en lo que estás haciendo. Nosotros decimos a fijarse. Claro. A mí me No sé, gusta muchísimo, lo hablábamos el otro día, la palabra achiperres. Me fascina. achiperro, sí. Achiperro es Que una son palabra como muy... cacharros, ¿no? A mí Trastos. sí, exactamente, los achiperros son trastos que tienes por ahí en los desvanes. A mí siempre me ha gustado mucho en pelete, ir en pelete, o sea, en pelete desde pequeño, me ha gustado esa palabra. No andes en pelete así, que es en pelotas, andar desnudo. O de continuo, que hace poco, hablando con un amigo mío, profesor, le extrañó, que es de Logrosán, o sea, le extrañó muchísimo. Digo, hombre, que no conozcas de continuo. Es continuo. Digo, no. Yo de pequeño siempre de continuo. Y de hecho hay algunas palabras que son del castellano arcaico que han permanecido en el extremeño. Hay pocas, pero entre ellas, por ejemplo, está esa de continuo. No sé, hay tantas formas. Irutar. Que se da eructar. Claro, irutar es eructar. Desgañotarse, que es atragantarse. A mí siempre me ha gustado mucho. Esgañotarse o desgañotarse. El jundir, el jondear, que es ondear, como tirar una onda, que es lanzar fuera. Pues nosotros lo utilizamos con la J. No sé, hay tantas que de hecho aparecen, pues eso, aparecen en mi escrito. Otras, pues sí que es cierto que leyendo páginas y libros, algún diccionario por ahí que me han regalado últimamente de extremeño, y leyendo páginas, pues vas recordándolas y las vas anotando y las vas utilizando, porque claro, tampoco me voy a acordar de todas. Y bueno, pues eso es un poco a lo que me dedico, a reivindicar nuestra lengua, que creo que es importante, que permanezca por lo menos en escrito. Hace poco también, pues mira, yo con 10, 11 años recité 2 poesías en el cine de mi pueblo, en el cine Capitón. Y saqué un burro, yo iba vestido con un sombrero, con un gorro cordobés, un fajín y un burro, y un botijo en la mano. Y llevaba años intentando saber qué poesía fue la que yo recité, que yo pensaba que pertenecía a un poeta de mi pueblo, que era vecino mío, que fue mi mentor en poesía. Y casualmente los días me envían una poesía, digo, esta fue.
y se llama Los consejos del tío Perico, que además el tío Perico, me llamaban Perico de pequeño, y es de Luis Chamizo. Pues Qué bonito esa también. es extremeña, pero es preciosa. Y recitarla es preciosa. Yo me acordaba solamente de algunas frases. Semos prove, hija mía, decía. Y ahora cuando la he leído, la he recordado y la verdad es que me encanta. Y luego hay por ahí también algún poeta que escribe en castúo y muy bien, ¿eh? Y muy bien, me gusta mucho. Es difícil, pero me estoy acostumbrando a leer y a recitar en castúo. Bueno, en tu libro Verde, Blanco y Negro el libro se divide en los tres colores, ¿no?, de la bandera. La última parte, el negro, que es más poética, y las dos primeras, que son poemas más personales, o relatos, textos más personales y más de tu tierra. Ahí hablas más de eso, de una tierra muy rural, en una época en la que eras pequeño. Y ahí, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ya no es solo el idioma, ahí ya se ve también la diferencia de clases, las costumbres. Siempre he dicho que yo he sido siempre muy curioso, una persona Sí. muy curiosa, y siempre me han interesado la lengua, me han interesado la ciencia, la humanidad y todo esto. Entonces, en el libro se refleja un poco lo que fue en mi vida, parte de mi vida. En unas partes son reales y en otras un poco de fantasía. Y hacer ver a la gente pues, esa vivencia que yo vivía en el pueblo y también mis deseos. O sea, yo siempre me ha gustado mucho el arte y, por ejemplo, lo mismo que me fui a un teatro, pues yo quería ver danza, quería ver museos, quería ver pues, todas las clases de arte para ver cómo era aquello y ver ciudades. Y bueno, yo siempre digo que yo un poco huí de Extremadura con 17 años porque no encontraba lo que yo necesitaba. Y luego con los años me di cuenta de la riqueza que teníamos, no solamente la riqueza cultural, paisajística, turística, las posibilidades que tenemos. Y ha sido un poco cuando yo empecé a reivindicar todo esto y a escribirlo y a expresarlo. Eso Y le bueno, pasa pues le pasa a mucha gente, ¿eh? Hay muchos jóvenes que dicen, Extremadura se me queda pequeño, me voy a Madrid, a tal, y luego acaban volviendo porque precisamente se dan cuenta de eso, de que no es que no haya nada, sino todo lo contrario, esta es una tierra muy virgen todavía. y por eso tiene su encanto, ¿eh? Por eso también tiene su encanto, porque lo conserva. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en Extremadura, a mí las dehesas me parecían tan aburridas. Encinas, robles, me parecía aburrido. Y no tardé tampoco mucho tiempo en darme cuenta, viajando por España, decir, si esta gente tuviera lo que nosotros tenemos allí, Las dehesas de los santos inocentes. las dehesas es exactamente lo que estábamos hablando. Pues es un poco sin quererlo, porque yo, sin pretender, sin ninguna otra pretensión, por lo que intenté en mi libro, es un poco que haya un poco de reflexión. El humor me gusta mucho. Hace poco escuché una frase que dice que el humor es una cosa muy seria. Creo que a través del humor se puede llegar a la gente fácilmente y aunque algunos de mis relatos provoquen risas, en realidad también esconden mucho más porque se llega mejor a la gente. Dejan ver reflexiones pues que siempre las he tenido en mi vida, ¿no? Intentar ser mejor persona, intentar hacer el bien y ciertas cosas, bueno, que yo intento reflejar en mis relatos, en mis poemas. ¿Tienes alguna anécdota concreta que se pueda relacionar con la visión que tenía Miguel Delibes de Extremadura, ya sea de cuando eras pequeño o más reciente? Dime. Porque a mí, bueno, según estabas hablando, me venía a la cabeza una cosa que me pasó pues no hace mucho, hará 6, 7 años, y me imagino que podía haber pasado hoy también. eh, que es que estaba trabajando yo de camarera en un impasse así que tuve durante unos meses que me quedé sin trabajo, estuve de camarera y bueno, en un bar, vamos a decir pijillo, del centro de Cáceres, y un señor
bueno, había un grupo de hombres que venían de vez en cuando a Extremadura porque entre todos alquilaban una finca que venían a cazar por Sí. temporadas, por lo visto, ¿no? Entonces vinieron un día y me regalaron 3 pichones. Sí, vino con una bolsa con 3 pichones, me la dieron y yo me quedé diciendo, ¿qué hago yo con esto? 3 pichones, ay, me daba como un repelús. Pero no sé, alguna anécdota así que quizá a quien viva afuera le puede resultar extraña. Lo que pasa, por ejemplo, el tema de la caza, que sale mucho en Los Santos Inocentes, yo lo he vivido Sí. muy de cerca, porque mi padre era muy cazador al puesto. Que el puesto es, se llevaba un perdigón normalmente macho en una jaulita, Sí. se tapaba, se colocaba en unos chaparros, se tapaba y empezaba a cantar. Tú estabas escondido allí en los puestos, que solían ser de piedra o se hacían con jaras, te escondías, el Sí. macho cantaba y venían las hembras y cuando se acercaban, pues se las mataba, por ejemplo, cazar al puesto. Pues eso, por ejemplo, se refleja, aunque allí era otro tipo de caza, pero quizás eso sea un hecho llamativo, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, yo no aguantaba estar tanto tiempo con mi padre allí escondidos, que no podía, claro, no podía hacer ningún ruido, porque si no las perdices se marchaban. Pues no sé, pero seguramente que si pienso tendría muchísimas anécdotas así. Por ejemplo, pues anécdota en el bar, yo es que he tenido tantas con personajes, no personajes. Para mí son personajes, Sí. pero con personas del pueblo. Yo, por ejemplo, siempre en Los Santos Inocentes yo era el 15, que era el que se iba a hacer el servicio militar y se marchaba. Que yo también lo hice así. Yo aproveché el servicio militar, que lo hice en la Guardia Civil, aunque lo hice en Extremadura, pero a partir de ahí ya me marché. Y ya no he regresado a Extremadura nada más que de vacaciones. Claro que Kirce, Los Santos Inocentes era quizá el que más, el más crítico, ¿no? Los Sí, demás exactamente. eran más conformistas. Exactamente. Es que yo siempre he sido crítico, crítico conmigo mismo. Y observaba y veía y a mí había cosas que no me cuadraban. Pues, por ejemplo, lo que a mí me enseñaban en el colegio, actitudes que tenías que tener con la sociedad, pues yo siempre las ponía en duda. La misma religión. A mí no, había muchas cosas que a mí no me cuadraban. Porque yo leía la Biblia o iba a la iglesia, me decían unas cosas y decía, yo no creo que esto pueda ser así. Y claro, esas dudas tampoco las podía plantear a todo el mundo porque sé, claro, que provocaba muchísimo rechazo. Pero bueno, yo tuve a mi mentor que era además muy beato, pero le podía hacer cualquier pregunta. Y él pues más o menos me decía su opinión, siempre desde el punto de vista de muy religioso, pero bueno, y así salí a investigar. Si es que yo tenía que salir de ahí a investigar cosas. Siempre me ha gustado saber qué significan, no sé, de cualquier cosa, siempre me llamaba la atención. Y también de las extremeñas, aunque en aquella época pues yo no sabía que hubiese diccionarios extremeños, ni sabía que existía el castúo, ni nos decía, ¿por qué nosotros hablamos así? Y sin embargo en las escuelas nos enseñan otra forma. Deberíamos de hablar como nos enseñan o continuar, o sea, sí, yo siempre he dicho que dudar es bueno. No dar las cosas por hecho simplemente porque te lo digan los demás o te lo imponga la sociedad. Interesante todo esto porque al final es una visión diferente de una tierra que bueno, que Miguel Delibes la tuvo muy presente, pero que al final es muy desconocida en el conjunto de España. Sí. Entonces espero que esto nos haya servido para acercar a los oyentes un poco más a Extremadura. Y para terminar la entrevista te tengo que preguntar la pregunta obligatoria. Cuéntanos a ti qué libro te ha tenido leyendo hasta el amanecer. Pues a mí me ha impactado mucho, aunque de una forma diferente sí tiene similitudes, Lluvia fina de Luis Landero. Me ha encantado, me ha atrapado. De hecho, me lo dejaron y lo tengo que comprar porque lo quiero volver a leer. Y precisamente habla de una familia extremeña. O sea, Oh, cuenta la historia de una familia extremeña, las relaciones, y es impactante. A mí me impactó bastante. No habla, utiliza también algunas
algunas palabras, algunas expresiones extremeñas, pero vamos, es otro nivel. A mí me ha impactado muchísimo. Al nivel quizás Pues de Miguel Delibes, ¿eh? esas son palabras mayores. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Pues nos quedamos con la recomendación Lluvia Fina de Luis Landero y también los libros de Pedro Parrina, que y ahora ya lo sabéis que cuando veis rulando por ahí por WhatsApp o por donde sea los extremeñismos o el cuestionario de extremeñidad, sabed que es de Pedro Parrina, que a mí ya me llegó por WhatsApp y lo reivindiqué en su día. Pues O el muchísimas cuento gracias. extremeño, o el cuento O el extremeño de cuento. Navidad que saldrá en diciembre. Lo publicaremos. Pues enhorabuena por lo que estás consiguiendo y por seguir llevando la cultura extremeña, difundiéndola. Y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti, Cris, y a quien escuche el podcast.